se nos pide que escribamos cada uno de los siguientes productos usando una sola base. No simplificar más. Para determinar cada producto, usaremos la regla de productos de los exponentes, que se eleva x a la potencia de 1 veces x elevado a la potencia de b es igual a x elevado a la potencia de a más b. Esta regla nos dice que hay múltiples términos exponenciales con la misma base, agregamos los exponentes y veremos por qué esta regla tiene sentido en un momento. Volviendo al número 1, porque estamos multiplicando y las bases son las mismas, para determinar este producto, sumamos los exponentes. X a la segunda veces x a la cuarta es igual a x elevado a la potencia de 2 más 4. 2 más 4 es igual a 6 y, por lo tanto, el producto es x al sexto. Miremos esto nuevamente y veamos por qué tiene sentido. Comenzando con el producto original, expandamos x al segundo y x al cuarto. X al segundo o x al cuadrado significa que tenemos dos factores de x veces x, multiplicado por x a la cuarta potencia significa que tenemos 4 factores de x, que es x veces x veces x veces x. Ahora que hemos expandido x al segundo y x al cuarto, podemos ver que tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 factores de x, que nos dan x al sexto. Aquí está x para el segundo y aquí está x para el cuarto. X a la segunda vez x a la cuarta es igual a x elevado a la potencia de 2 más 4, lo que equivale a x elevado a la potencia de 6. A continuación tenemos la base de 2 negativos elevados a la cuarta potencia multiplicada por 2 negativos. Como tenemos un factor de 2 negativos aquí, esto significa que el exponente sobre la base de 2 negativos sería 1, y ahora para multiplicar porque las bases son las mismas, sumamos los exponentes. Entonces, esto es igual a la base de 2 negativos elevados a la potencia de 4 más 1, lo que equivale a la base de 2 negativos elevados a la quinta potencia. Y nuevamente, veamos esto y veamos por qué tiene sentido. Comenzando con el producto original de la base de 2 negativos elevado a la cuarta potencia multiplicada por 2 negativos, sabemos que el exponente de 4 significa que tenemos 4 factores de 2 negativos. Entonces tenemos negativo 2 veces negativo 2 veces negativo 2 veces negativo 2. Así que aquí está la base de 2 negativos elevados a la cuarta potencia. Y luego tenemos veces otro factor negativo de 2. Observe cómo este producto contiene un total de 1, 2, 3, 4, 5 factores de 2 negativos, dándonos la base de 2 negativos elevado a la quinta potencia, que encontramos arriba al sumar los exponentes. Continuaremos y dejaremos el producto de esta forma porque dice dejar el producto como una base única, no simplificar más. Entonces, debido a que tenemos una base numérica, podríamos multiplicar 5 factores de 2 negativos, lo que nos daría 32 negativos, pero nuevamente, porque las direcciones dicen, deje el producto como una base única, deje la expresión en esta forma. Y ahora para el último ejemplo, tenemos y hasta la cuarta vez y hasta la quinta vez y, porque tenemos un factor de y aquí, podemos escribir y como y elevado a la primera potencia. Debido a que estamos multiplicando y las bases son las mismas, para encontrar este producto, sumamos los exponentes. Y a la cuarta vez y a la quinta veces, y a la primera es igual a, y elevado a la potencia de 4 más 5 más 1, lo que equivale a y elevado a la potencia de 10. Espero que hayas encontrado esto útil.